Buenas noches, profesora. El día de hoy voy a hablarle un poco del libro que nos ha hecho leer, que es Coaching para el Aprendizaje, muy interesante en realidad. El sistema predominante que yo tengo es el sistema visual. En realidad cumplo con todas las características que mencionan, puesto que yo aprendo mucho recordando imágenes. En este sentido, por ejemplo, en mi libro he tenido que resaltar muchísimo, he impreso mis hojas y he resaltado muchos párrafos. También para poder hacer este video he tenido que escribir mi texto de cómo expresar y qué tipo de palabras poder utilizarlas, y también resaltándolas. Lo otro es que muchas veces pienso muchas cosas a la vez, o tengo movimientos muy rápidos, como estará pudiendo notar ahora, cuando quiero hacer una presentación, una exposición, o cuando hablo con mi jefe o mis familiares, ¿no? Entonces esto sí ha afectado de cierta manera, porque me hace ver incluso un tanto impaciente porque tengo tantas cosas por decir que siento que no voy a terminar, no me va a alcanzar el tiempo para poder terminar todo lo que quiero comunicar, y trato de hacerlo lo más rápido posible. También me hace ver un poco desordenada quizás con el interlocutor, que tiene otra manera o otro sistema predominante, que puede ser el auditivo o el kinestésico. También quizás incluso un poco insegura. Me ha pasado muchas veces que, como tengo estos movimientos que son muy rápidos, que trato de evitarlos, pero sucede, me hacen ver un poco insegura al momento de poder expresar lo que quiero, ¿no? Y bueno, esto es con referente a la primera pregunta. La segunda pregunta, que es referente a rapport, en realidad es un pilar de coaching, es el pilar del coaching en realidad, que nos va a permitir poder tener un entendimiento mutuo, que va a generar una confianza y una comprensión eficaz. Entonces, esto, ¿de qué manera ayuda? Justamente que si nosotros tenemos una comunicación con una persona, podamos adoptar las posturas corporales de este interlocutor, para finalmente hacerle entender que estamos escuchándolo y estamos entendiendo o comprendiendo lo que él nos quiere decir, ¿no? Y cómo hacerlo de manera eficaz. De hecho, en el libro hemos hablado de tres formas, o de tres maneras de este tipo de comunicación, que es el presencial, que justamente es el tema de la postura corporal. Si estamos sentados, ponernos en la misma posición de la persona que nos está escuchando o que nos está dando la comunicación, para que entienda que estamos comprendiendo lo que nos quiere decir. También el tema telefónico, que justamente es analizar o escuchar muy atentamente la manera en cómo la persona habla, su tono de voz, las pausas que pueda realizar, para que él nos muestre de qué manera podemos nosotros hablarle, y así poder tener una comunicación eficaz. De esta manera, en realidad, he logrado muchos contactos con diferentes instituciones, tanto educativas como públicas, para poder lograr obtener algún taller, conferencias. Entonces me ha servido muchísimo. El ejemplo, que lo había hecho de manera empírica, pero me parece excelente. El tema del correo electrónico es un poquito más complicado, porque en esta nosotros no presentamos quizás incluso emociones, no gesticulamos, no hay tono de voz. Entonces lo que sugieren para poder tener una comunicación eficaz en correos electrónicos es poder, de hecho, ver quizás correos anteriores que hayamos tenido, comunicación anteriores con estas personas, para poder de esta misma manera poder saber si es quizás muy detallista y escribirle mucho, o muy simple y escribirle pocas cosas y puntuales en realidad, ¿no? En cuanto a lo que son los aprendizajes aprendidos del capítulo 6, nosotros
yo he podido observar la importancia de la comunicación en las relaciones, porque todas las relaciones inician y terminan bajo conversaciones, como por ejemplo en una relación de una empresa cuando te contratan y te dicen, oye, te hemos contratado, o cuando no te van a renovar y te dicen, bueno, hasta fin de mes ya no vamos a poder renovarte, que es parte de lo que mencionaba también el libro, y la importancia que tiene esto, ¿no? También la importancia, dentro de la importancia podemos ver las conversaciones internas, que es la que uno va teniendo mientras va expresando o mientras va escuchando al interlocutor, y la pública, que es la que finalmente uno va diciendo. Muchas veces la comunicación interna nos juega una mala pasada, o nos jugamos nosotros mismos una mala pasada, porque denotamos inseguridad, y finalmente esto imposibilita a poder expresar lo que queremos. La importancia del lenguaje también se da de manera generativa, porque esto hace que convirtamos una no posibilidad en una posibilidad, ver algo negativo de una manera de oportunidad, o finalmente un desafío. Y la importancia de la escucha, que es la interpretación no expresada, es decir, quizás alguien me está diciendo algo que quizás yo no lo acepto, pero finalmente no lo voy a decir. Y la interpretación interna, es decir, alguien me está expresando algo, pero yo no lo escucho, simplemente estoy entendiendo lo que yo quiero entender porque estoy teniendo una conversación interna, ¿no? Entonces, para poder hacerlo eficazmente, lo que nos sugieren es poder interpretarlo, sí, pero expresar lo que estamos interpretando para finalmente poder comparar y saber si es lo que ellos nos han querido indicar. ¿Cómo aplicarlo? En realidad me va a servir muchísimo en el día a día, y justamente el tema de la escucha me va a ayudar. Poder, por ejemplo, en mi casa, en el sentido de que mi hermana me explica algo o me dice algo, yo consultarle si finalmente es lo que ella me ha querido decir, o ha querido que yo entienda, ¿no? Y mi trabajo de la misma manera, y sobre todo no callar lo que pienso, y hacerlo de una manera asertiva.